Bienvenidos a nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre un tema histórico fascinante y conmovedor, la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial y el alzamiento de Varsovia de 1944. Para ello contamos con la presencia de un invitado que lo sabe todo o casi todo sobre el tema, Alberto Bo, quien nos ayudará a entender mejor este importante episodio de la historia. Hola Alberto, bienvenido a nuestro canal de podcast. Bien hallado, pues te mando un saludo aquí desde Soria y encantado de hablar de este tema que tanto me gusta y del que no sé todo, porque no se puede saber todo, pero del que no me canso de aprender, eso sí lo podemos dejar así. Importante. Alberto es un entusiasta aficionado a la historia militar y a la recreación histórica. Tiene un fantástico blog, Ejército Polaco, Segunda Guerra Mundial, y como dice su propia descripción, es un blog dedicado a la divulgación de la historia del ejército polaco, Polonia y su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. Además, tiene artículos en medios especializados, colabora con el podcast Niebla de Guerra y es autor del libro Sublevación en Varsovia en 1944, Resistencia y Alzamiento en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues está claro con esta presentación que si queríamos saber más sobre el ejército y la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial y sobre el levantamiento de Varsovia, hemos llamado a la puerta correcta e idónea. Bueno, no sé si la correcta, pero bueno, desde luego para una horita o más de charla sobre este tema seguro que nos da, ¿eh? Hombre, vamos a ver, Alberto, es un tema no muy conocido por el gran público, o sea, es algo que no... Que nos vas a enseñar un montón de cosas y nos vas a contar un montón de historias que seguramente no lo conoce muchísima gente. Entonces, vamos a empezar un poco. Al ponerme a preparar este guión, la primera pregunta me salió rápida e instantánea, ¿no? ¿Cómo y por qué empezaste a interesarte por esta temática? Pues bueno, un poco ya tú mismo lo has dicho. Yo hace muchos años, cuando ya tenemos una edad, cuando Polonia entró en la Comunidad Económica Europea, yo ya estaba muy interesado en temas de la Segunda Guerra Mundial, historia contemporánea y temática bélica y demás. Pues como salía mucho Polonia en prensa, dije, pues mira, me voy a hacer un viajecito y me fui a Polonia. Y una de las cosas que me sorprendió fue lo poco que sabía de este tema. Y no me avergüenzo de decirlo, porque yo me había quedado con el tema de que, claro, los alemanes habían llegado en septiembre del 39, le habían pegado una patada a Polonia y se acabó Polonia en la Segunda Guerra Mundial y punto y pelota. Y claro, cuando empiezo a caminar por Varsovia y tal, y claro, estas cosas del alzamiento, inmediatamente dije, será el alzamiento del gueto. Pero luego descubrí que no, que era el alzamiento del gueto del 44, del que yo absolutamente, o sea, del alzamiento de la ciudad en el 44, de la cual yo no tenía absolutamente ni pajolera idea. Y cuando volví a España, pues empecé a investigar y demás. Luego, por el tiempo, bueno, he conocido a gente de Polonia que vivían en España y eso. Y la verdad me pareció un tema súper interesante y del cual en España no se conocía absolutamente nada o muy poquito. Sí. Y a raíz de eso, pues bueno, empecé a escribir en el blog y bueno, a documentarme y también he hecho más viajes a Polonia y la verdad que es una historia que siempre me ha parecido súper desconocida y muy curiosa, ¿no? Además es una historia un poco bueno, es la verdad que la historia de Polonia en esa época es bastante sufrida y me pareció pues, bastante interesante a la hora de contarlo, sobre todo en España, que ya te digo, que sí que en inglés algo evidentemente se sabía o se contaba, pero que en castellano prácticamente había muy poco. Nada, ¿no? Muy poquito. Fíjate que lo que acabas de decir un poco lo que se conocía lo poco que se conocía de la historia de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todos más o menos que hemos leído algo, lo que nos viene por lo menos a mí, lo que me vino a la cabeza era preguntarte por la famosa carga de caballería. Sí, esto es uno de los grandes mitos de la campaña del 39. Hay más, Ahí estaba. como que la fuerza aérea polaca se destruyó en el primer día. No, eso no es cierto. Bueno, tampoco es que fuese la panacea, pero bueno, sí que mantuvieron la lucha durante unos días más. Quiere decir que no se dejó destruir en tierra casi como si fuesen patos mareados. Tampoco está el mito de que fue una campaña fácil. Hombre, no digo que evidentemente la Wehrmacht era infinitamente superior, pero bueno, tuvieron la mitad de bajas de muertos que en la campaña de Francia, por ejemplo. Pero bueno, y luego está el mito de la carga de la caballería polaca, que yo más que el mito, aunque ya está bastante desmentido, a mí la gracia de esta historia es, ahora sí que te lo explico rápidamente, es cómo se perpetuó este mito en la historia, o sea, más que el propio mito. En sí la carga... Más que el propio hecho, ¿no? Claro, el hecho histórico en sí, de lo que sale todo esto, es que además fue el 1 de septiembre del 39, pues unos elementos del 18 Regimiento de Ulanos de Pomerania pues descubren a un grupo de soldados alemanes que creo que eran del 76 Regimiento de Infantería pues descansando en un claro de un bosque de Tujola. Bueno, claro,
el oficial al mando, que creo que era el coronel Kazimierz o algo así, siempre yo pido disculpas por mi pronunciación de los nombres en polaco, pues nada, vio una oportunidad y ordena a sus hombres a realizar una carga de fortuna. ¿Y por qué una carga de fortuna? Porque la caballería polaca actuaba como infantería montada. Quiero decir, las lanzas que aparecen en muchas fotografías eran lanzas que se iban a efectos de parada, es decir, de desfiles, no eran elementos no de combate. Sí llevaban el sable, evidentemente, pero era para cargas de fortuna. Ellos, la caballería polaca era además la élite del ejército en su momento. Eran unidades un poco que venían ya de su guerra con los soviéticos, la campaña, la guerra pues, polaco-soviética en 1920 y tal, porque era la única forma que tenían de desplazar grandes unidades de tropas rápidamente por el terreno, porque Polonia es son grandes extensiones, ¿no? de bastante planas. Y ellos, evidentemente, actuaban como infantería montada. Tenían cañones anticarro, tenían ametralladoras, tenían un buen equipo y un buen entrenamiento. De hecho, la artillería de estas unidades a caballo era la élite de la élite. Vamos. Entonces, bueno, pues eso. Esto era para cargas de fortuna, como fue esta, en que, bueno, sí, ellos cargan, dispersan un poco las tropas alemanas, pero al poco rato aparecen unos vehículos de estos ligeros de reconocimiento blindados alemanes, hacen fuego sobre los polacos, hacen bajas, creo que es un tercio de bajas, ¿no? Y demás. ¿Y qué pasa? Que esta carga o esta batalla, sí, de Troyanti, sí, que es como se conoce, el terreno lo visita poco después un periodista italiano que cubría un poco la guerra, que se llamaba Indro Montanelli, y este realiza un artículo. Y en el artículo él dice, que era en el Corriere de... Bueno, no me acuerdo, pero bueno, está por ahí el artículo, el Corriere de algo. Él, un poco mitifica, ¿no?, esta carga, como que los polacos habían cargado contra los blindados, etcétera, bla, 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 bla. Y queda ahí. ¿Qué pasa? Que cuando Polonia queda un poco bajo la égida soviética, esto también le viene muy bien al nuevo régimen, porque era una forma de ridiculizar, ¿no?, a la antigua Polonia de preguerra, como de señores idealistas, clasistas, etcétera, 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 nobles y tal. Y entonces esto se perpetúa. Y de hecho, el famosísimo director de cine polaco, Andrzej Wajda, hace una película en el 59 que se llama Lodna, y en el cual una unidad de caballería polaca, los oficiales como que compiten por la posesión de una yegua y demás, sale la campaña del 39 y en una escena cargan contra unos tanques, que son T-34 tuneados, pero son unos tanques, ¿no? Y esto también es un poco lo que ha ayudado a que nos llegase a perpetuar esa imagen romántica, ¿no? Claro, de hecho, yo me acuerdo, mi padre pequeño, que a mí me había contado esta historia. ¿Y por qué sería? Porque mi padre seguramente habría visto esta película, ¿vale? Claro. Y de hecho, en algún libro de historia, y no es broma, aparecen algunas, porque yo lo he visto, alguna secuencia de la película como yo qué sé, pues... Dándola por... Una imagen representativa de la campaña del 39, ¿vale? Tú lo acabas de decir ahora, claro, la idea que tenemos todos es que Alemania pues, invade Polonia en tiempo récord y que el ejército polaco pues, prácticamente desaparece. Y cuando el ejército polaco a lo largo del mes de septiembre estuvo activo, estuvo defendiendo su tierra. Ponnos un poco en contexto sobre el antes y el después de ese momento. ¿En qué situación estaba Polonia, su ejército? Sí, la verdad que estratégicamente lo tenían bastante complicado. ¿Por qué? Porque Alemania en ese momento, ya sabemos, las fronteras no son como las de ahora. Alemania, pues tenía toda su frontera oriental, ¿no?, pegada a Polonia, pero aparte, como se habían anexionado la República Checa, lo que era, Chequia y Eslovaquia era un estado títere, ¿no? De hecho, tropas eslovacas, que tampoco se sabe mucho, también invadieron Polonia, ¿no? O sea, también tendrían su frente en el sur. Luego tenían, aparte, la zona que era de ellos de Pomerania y demás. Y luego, aparte, que todo el mundo lo olvida, el 17 de septiembre las tropas soviéticas también invaden Polonia. Con lo cual, lo tenían bastante complicado. El ejército no es que estuviese mal preparado, de hecho tenían una incipiente industria armamentística, no es que fuese la panacea, pero de hecho llegaron a exportar aviones. Lo que pasa es que, evidentemente, ni la capacidad industrial, ni económica, ni el potencial humano era el mismo que la Alemania del Reich. Aparte de luego los polacos cometieron un error, fue que muchas tropas están apostadas a lo largo de la frontera. Yo creo que también era un poco temor a que si cedían terreno se podía producir otro caso como le pasó
a la desaparecida o desmembrada Checoslovaquia, que es decir, como que ellos renunciaban a combatir por ciertas zonas de terreno. Que cedían, ¿no? Claro, entonces yo creo que un poco también vino por ahí la cosa y que evidentemente, aunque ellos sí conocían la capacidad mecanizada alemana, es decir, sabían que había tanques, o sea, no, ellos mismos estaban en su incipiente proceso de mecanización, solo tenían una brigada de tanques o mecanizada, por así decirlo, montada a tal efecto. Sí que les pilló un poco por sorpresa la velocidad de estas penetraciones. Que, claro, evidentemente las unidades no podían retroceder a la velocidad que avanzaban los alemanes, las comunicaciones no eran muy buenas, era un ejército, bueno, pues a la medida de Polonia, pero para los estándares alemanes del momento, pues ya era bastante inferior. Pero bueno, a los alemanes, lo que te comentaba antes, les produjeron más de 16.000 muertos y los alemanes en la campaña de Francia, que Francia se suponía que era el ejército más poderoso del mundo en ese momento, tuvieron 27.000. Y el tiempo de operaciones fue casi un mes, más o menos, y el de Francia, pues ahí la estuvo, ¿vale? Yeah. Y luego, aparte, tienen que decir una cosa, Polonia ni se rinde ni capitula. O los franceses no pueden, o sea, oficialmente Polonia no se rinde. Varsovia sí que como ciudad está sitiada prácticamente desde el 7-8 de septiembre y además recibe un duro asedio hasta que se rinden ya el día 27, cuando ya no hay esperanza de hacer nada. Pero bueno, luego pues ahora vamos a hablar del tema, que es cómo surge este movimiento de guerrillas y este movimiento partisano. Lo que yo creo que más o menos conoce todo el mundo es que se crea un gobierno polaco en el exilio, en Londres, ¿verdad? Sí, ¿Esto luego, fue inmediato o llevó un proceso de No, meses? bueno, primero fue en París y luego fue en Londres, pero es inmediato. Esto luego sí que lo explicamos un poco más detenidamente, Vale. porque, claro, antes de lo que es de llegar a eso, a lo mejor deberíamos hablar un poco qué pasa con Polonia, que mucha gente también piensa que Alemania la ocupa y ya está. No. La Alemania del Reich y la Unión Soviética se la dividen. Entonces quedan como dos zonas, ¿no? Incluso la alemana queda incluso a su vez dividida en otras dos zonas. Una que zonas que ellos consideraban asimilables al Reich o muy interesantes para el Reich se anexionan como si fuesen territorios del Reich y con el resto se crea lo que ellos llaman el gobierno general al mando de Hans Frank y con capital en Cracovia. Y esto es como un estado medieval en el que Hans Frank hacía y deshacía lo que le daba la gana. De hecho, vamos, te digo, la ocupación es súper dura. En la parte soviética, que es la ocupación que menos duró, se deportan miles y miles de personas, se van a Siberia. De hecho, estos serán el núcleo, muchos del futuro ejército de Anders, el que combatirá en Monte Cassino, ¿no? Que eso también da para otros podcasts. Sí. Y en Alemania, bueno, lo que es en la parte está controlada por Alemania, ya te digo, tanto en el gobierno general como en las zonas que han germanizado un poco a las bravas, ya desde el primer momento se impone un sistema de ocupación durísimo. En otros países de Europa, pues, la ocupación, digamos, va de menos a más, en el sentido de presionar a la población, ¿no? Pero aquí es desde el momento. Por ejemplo, lo que es, tienen una obsesión que era eliminar todo rastro de Estado polaco, de cultura polaca. Entonces, ellos inician un proceso en que, por ejemplo, se cierran universidades, institutos, vamos, todo lo que es resto de vida cultural se elimina. Incluso inicia un proceso que ellos llamaban bueno, la palabra alemana es Intelligenzaktion o algo así, que es como eliminar a toda la inteligencia, es decir, a toda la intelectualidad polaca. De hecho, se ejecutan profesores, políticos, abogados, empresarios de cierto nivel y tal, judíos o no, ya no estamos hablando del tema de la represión contra los judíos, estamos hablando contra el pueblo polaco en general, y se produce un proceso de destruir totalmente todo rastro de Estado polaco de preguerra. Las calles se les cambian los nombres, ya te digo, la población se les somete a raciones de comida bastante escasas, en comparación con otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se produce un momento muy represivo que va a desatar que enseguida el tema de la resistencia crezca y además de forma rápida y exponencial. Lo que me comentabas del gobierno polaco en el exilio, pues mira, fíjate, el 17 de septiembre del 39, cuando la Unión Soviética invade Polonia por otro lado, por así decirlo, la idea que tenían ellos en principio era resistir hasta que Francia e Inglaterra les presionasen a Alemania por la frontera occidental y
y les enviasen ayuda militar. De hecho, ellos mandaron barcos para intentar hacer convoyes que a través de Rumanía se pudiesen suministrar el sur de Polonia. Pero bueno, viendo ya con la entrada de la Unión Soviética, esto ya los cogió a pie cambiado, ya ven que la resistencia es inútil. Vale, entonces, el 17 de septiembre, el presidente de la República, que era Ignacy Mościcki, desde un pequeño pueblo que se llamaba Kute, que creo que ahora está en Ucrania, hace una proclama en la que transfiere el poder del Estado, ¿no? y nombra como nuevo presidente del Estado a Władysław Rantkiewicz, que era el presidente del Senado. Esto se toma de conformidad con un artículo de la Constitución polaca, que era, creo que es el artículo 24, y este Rantkiewicz, que el 29 de septiembre ya está en París, hace su juramento constitucional, ¿no?, en la Embajada de Polonia y se convierte en el nuevo presidente de la República de Polonia. O sea, por medio de este mecanismo legal, el gobierno polaco pasa de estar en Polonia a estar en Francia, en París. Y este Rantkiewicz, lo primero que hace es nombrar a Sikorski, a Władysław Sikorski, el famoso Sikorski, como primer ministro polaco y lo nombra como jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Vale? ¿Qué pretenden hacer ellos? Construir un ejército polaco en el exilio. Esto puede parecer así un poco de esta gente que se pensaba que iba a pasar, pero es que en la historia polaca esto era bastante asumido. Es decir, no podemos olvidar que en España combatieron polacos con las tropas de Napoleón. Un poco como reivindicación de su... Bueno, ni siquiera fue un estado, pero bueno, este ducado de Varsovia, etcétera, etcétera. Bueno, pues un poco reivindicando su bandera, ¿no? Porque Polonia durante muchísimos años estuvo partida entre Prusia, el Imperio Austrohúngaro y la Rusia zarista. Entonces, estos tipos de combatir en el exilio por Polonia estaba bastante asumido. De hecho, el himno polaco, el que se escucha actualmente, habla de legiones polacas en Italia. O sea, es decir, que esto lo tenían súper asumido. En la Primera Guerra Mundial ya habían existido las legiones polacas. O sea, que esto es una cosa que venía de lejos, ¿vale? Pues Sikorski, aparte de aglutinar estas tropas, hace un llamamiento para formar este ejército polaco en Francia. Además, los polacos con los franceses tenían muy buena relación, sus oficiales estudiaban en academias francesas. El propio Sikorski había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra en París o en Francia, o sea que tenía mucha relación con ellos. Vale. Pues aparte de este ejército que se va formando allí, con tropas terrestres, navales y aéreas, él hace un llamamiento al tema de la resistencia armada en Polonia. ¿Vale? Y esto nos da pie a la formación de lo que sería el Armia Krajowa, o que fue el elemento más mayoritario de la resistencia polaca. Y este ejército, y te agradezco mucho que te hayas adelantado, porque yo, desde que hice la propuesta de guión lo de la pronunciación el Armia era más o menos sencillo, pero el otro no era, digo, voy a meter la pata seguro. Y mira, Alberto se ha adelantado y lo ha dicho perfectamente. ¿Este ejército clandestino tiene algo que ver con el ejército oficial, con el que existía antes? ¿O esto claro, lo tienen que montar ya precipitadamente? No, a ver, es que claro, ya estamos hablando ya en septiembre del 39. Ya hay un grupo de oficiales, o sea, militares, ¿vale?, que se quedan en Polonia. Y bueno, forman varios grupúsculos. Uno era el SZP, que era algo así como Servicio para la Victoria de Polonia, etcétera. Pero bueno, de estos gérmenes, ya en el 40 nace lo que sería la Liga de Lucha Armada, el ZWZ, que este va a ser el embrión de la AK, ¿vale? Esto estaba supeditado militarmente al gobierno, primero en París, luego en Londres. O sea, estaba supeditado militarmente a Sikorski. Se fue una jerarquía, de hecho, militar. Se consideraban como la cuarta arma la cuarta rama de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, ¿vale? De hecho, el AK, o la Armia Krajowa como tal, nace creo que es el 14, o si no, bueno, pero es en febrero del 42, y está mandado por un oficial que se llamaba Stefan Rowecki Grot. El Grot era el nick, ¿no?, el nombre de guerra. Esto era bastante común en todos los movimientos de resistencia. Y este le da un componente militar, que es decir, tiene sus secciones, pues inteligencia, personal, o sea, que lo hacen todo como si fuesen unidades militares, pero bueno, clandestinas, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque muchos oficiales polacos de cierta edad ya, pero con bastante graduación, ellos habían combatido en la clandestinidad por Polonia, en el sentido de que cuando eran jóvenes muchos habían militado en movimientos alegales o directamente ilegales de nacionalistas polacos.
estos oficiales, luego cuando se incorporan al renacido ejército polaco, al renacido ejército polaco al acabar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues empiezan a ascender y demás, pero ellos se habían, digamos, curtido en muchos en trabajos en la clandestinidad. Entonces, para ellos esto era algo bastante asumido. De hecho, Polonia, a lo largo de esta relativamente historia reciente de particiones, tuvo bastantes sublevaciones armadas, creo que fueron 3. Quiero decir que esto estaba más que asumido en su mentalidad, ¿no? Por eso este crecimiento es tan grande, pero eso sí, era una estructura militar. De hecho, los civiles que ingresaban juraban como si fuesen militares. Y los grandes oficiales eran todos provenientes del ejército. Curioso. Me parece muy curioso la cuarta arma, ¿no? Sí. También hay que decir que había más movimientos. Que también había más. No era, el AK era el mayoritario, pero no era el único. Había otros asociados normalmente a partidos políticos, como el de los campesinos. Había el Armia Ludova, que era minoritario, pero existía, que era procomunista, que bueno, normalmente aparece como AL. Luego incluso había unos que eran ultraderechistas, que eran NSZ, estos de hecho eran antisemitas también. Sí, pero el AK siempre fue el mayoritario. La mayoría solían cooperar, aunque el NSZ iba un poco a su bola y los del AL, que eran los comunistas, también iban un poco a su bola y solo en ocasiones muy tipo pues el alzamiento de Varsovia tal, se avenían a colaborar. De hecho, los del NSZ podían disparar perfectamente a los del Armia Ludova como a alemanes, les daba igual, ¿no? Pero bueno, luego esto de las luchas intestinas entre grupos de resistencia, vamos, esto fue bastante extendido en toda Europa, no solo. Sí, bastante. Había una auténtica guerra civil, en Francia pasó, no hubo una guerra civil, pero vamos, a pequeña escala podríamos decir que sí. Y luego hay también una cosa bastante interesante, que es, por ejemplo, los combates entre el AK, el Armia Krajowa, con los guerrilleros del UPA, que era el movimiento ucraniano. Estos se mataban entre sí también, porque los ucranianos los veían ellos como opresores y los otros vamos, que también había sus historias entre ellos. O sea, como si no tuvieran problema suficiente con soviéticos por un lado y alemanes por otro, se creaban ellos mismos otras pequeñas luchas internas, ¿no? Pero bueno, pero la casa yo te digo que sería el predominante y el que llevó el peso del esfuerzo, eso seguro. Oye, ¿qué tipo de operaciones o actividades realizaban, ¿no? Una vez que su país había sido invadido. Entiendo que operaciones de sabotaje, ¿no? Yo he podido leer que posiblemente la operación Most fue la más importante. Cuéntanos un poco qué actividad tenían. Sí, la operación Most, operación Puente, esta consistió en que, bueno, los alemanes cuando empezaron a investigar en Peenemünde el tema de las V1 y las V2, estas famosas armas de venganza, Peenemünde estaba al alcance de la RAF, entonces trasladaron parte de la investigación hacia Polonia, hicieron allí pruebas y la AK lo sabía. Entonces, una de estas pruebas, una V2 cayó en el Bug, una zona del Bug, es una zona pantanosa del río Bug, y se hizo con los restos. Entonces, contactaron con Londres y se estableció, bueno, pues un puente aéreo, por eso supongo lo de Most Puente, y en el cual pues, se envió un avión desde Brindisi con tripulación mixta británico-polaca, consiguió aterrizar en la Polonia ocupada, se transfirieron todos los restos que pudieron conseguir, regresó. Además, es una hazaña bastante considerable. Tienes que atravesar toda la Europa ocupada. Y estos restos luego llegaron a Gran Bretaña, un poco para regocijo de los científicos británicos. También hay que decir que la AK tiene, comparado con otros movimientos de resistencia europeos, tiene un componente un poco diferente, en el sentido que él aglutinaba un poco a la sociedad civil también polaca, en el sentido de que los alemanes, como habían destruido totalmente lo que serían las estructuras gubernativas o gubernamentales polacas propias, en respuesta un poco a estas acciones, ¿no? Se crea lo que ellos llamaban un estado clandestino, que esto yo creo que es un caso único dentro de los movimientos de resistencia, en el sentido de que se crean como ministerios, de hecho se crean universidades clandestinas, en el cual el AK sería el brazo armado, ¿no? de este estado clandestino, por así decirlo. De hecho, se expiden títulos universitarios, ¿vale? Se crean hasta fábricas de armas clandestinas. O sea, es un entramado increíble. Hay en parte justicia y demás, etcétera, etcétera. O sea, que no solo era digamos, grupos de sabotaje, sino que iba mucho más allá. De hecho, se crean incluso escuelas de oficiales. Ellos realmente lo que están haciendo
es más que, aparte de combatir o castigar a la ocupación alemana, ellos ya están pensando en el futuro, en construir un ejército que en el caso de una debacle alemana, ellos pudiesen ocupar este vacío de poder. Dices, joder, es que eran muy optimistas. Dices, pero es que les había pasado en la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania se rinde, en la Primera Guerra Mundial, Alemania ocupaba Varsovia, que había sido zarista, por así, antes, ¿no? Y entonces hay un vacío de poder. Entonces, de repente surgen núcleos armados de población polaca que se hacen cargo de este vacío de poder. Pues la idea de ellos era un poco esto. También están pensando en una sublevación nacional, como las que ya habían soportado históricamente ellos, o que en caso de que Alemania colapsase, ellos se alzasen y dijesen, oye, ojo, que aquí estamos todavía, que no queremos desaparecer otra vez divididos entre otros países o siendo fagocitados por la Unión Soviética, ¿no? Aparte, Y luego Albert, también tiene mucha importancia en el tema de, bueno, de inteligencia, se creó una red de correos clandestinos que iban de la Polonia ocupada a Gran Bretaña a través de diferentes caminos. Estos además eran bastante importantes para ellos porque hay ciertos mensajes que no se pueden retransmitir por radio, en el sentido de que tenían cierta importancia política, entonces el sentido o cómo se transmitiesen esos mensajes era muy importante, no los delegaban tampoco en cualquiera. Y hay un correo muy famoso que se llamaba Jan Karski, de hecho hay incluso un cómic que han publicado, están sus memorias publicadas en castellano, de hecho, que se llama Memorias de un Estado clandestino o un Estado clandestino, y incluso hay un cómic sobre él en castellano. Y este hizo varias veces este viaje, bueno, llegó a ser torturado y demás, y en uno de ellos denunció con documentación y demás, se entrevistó con el gobierno británico y luego incluso con el estadounidense, denunciando que ya se estaba produciendo el holocausto, ¿vale? yeah. Porque muchas veces también es cierto que a la CAS se le ha achacado cierto antisemitismo o cierta inoperancia con el tema del holocausto, pero bueno, no digo que hubiese miembros de la CA que no fuesen antisemitas, porque seguro que los habría, porque eran representantes de una sociedad, evidentemente pues cada cual iba de su palo, pero oficialmente la CA no era antisemítica. El NSZ sí, por ejemplo, sí, pero ellos no. Y de hecho ellos denunciaron que se está produciendo el holocausto. Es muy curioso todo esto que estás comentando, porque no solamente es un ejército de liberación, por decirlo de alguna forma, sino que tenían un entramado, un entramado administrativo, vamos, un Estado, como has dicho tú antes, un Estado clandestino. No veían solamente el día de hoy, sino ya estaban pensando en un futuro cuando aquello pues se disipara. Lo que pasa es que parece que no tenían muy en cuenta lo que les venía por el otro lado, ¿no? Sí, claro, es que aquí el tema político lo va a ir muy. Cuando veamos luego ya las causas del alzamiento de Varsovia como tal, vamos a ver que el componente político dictó mucho la agenda militar, por así decirlo, del gobierno polaco en el exilio. Y Alberto, muy brevemente, en las unidades que operaban fuera de lo que es Polonia, ¿no? Que el ejército polaco tenía, como nos has contado antes, pues no sé, yo creo que todo el mundo conoce su intervención en los últimos días de Market Garden, lo que has comentado tú antes de Monte Cassino. ¿En qué otros lugares, qué otras operaciones participaron? Bueno, esto es, sí, esto es gracias al cine, ¿eh? O sea, es que ¿cómo se llama? Un puente lejano, incluso en la película está el día más largo, sí, el día más largo, ¿no? Que está Michael Caine haciendo de paracaidista alemán vestido de polaco y tal. Pues ha hecho mucho por el tema de la brigada paracaidista polaca, pero hubo más, ¿eh? Cuando, digamos, cae Polonia, por así decirlo, ¿no? Parte de las, no parte, bueno, un cierto porcentaje de tropas a través de Rumanía y Hungría al final consiguen llegar a Francia y ahí el gobierno polaco empieza a montar un ejército. ¿Vale? Este ejército en Francia, aparte se nutre mucho también de migración polaca en Francia, de primera o sea, segunda generación, incluso de migrantes que que estaban en Sudamérica o Norteamérica, ¿vale? Pues se crean 4 divisiones de infantería que estarían en el momento de la invasión a Alemania en diferentes grados de preparación, una unidad blindada polaca, tenían sus escuadrillas aéreas y luego ya algunos buques de la Armada Polaca que habían conseguido escapar, más otros que fueron adquiriendo, también tienen su componente naval. Hay otra unidad también que está en Siria, luego cae Francia, parte de estas tropas consiguen también llegar otra vez a Gran Bretaña, ¿no? Vuelven un poco a empezar este proceso, ¿no? Se constituyen estas famosas escuadrillas polacas que combaten en la batalla de Inglaterra, el 302, el 303, pero luego, bueno, hay escuadrillas de bombardeo y demás. Se crea la división blindada polaca en Gran Bretaña. Cuando Alemania invade la Unión Soviética, Stalin un poco, bueno, pues
digamos que hace un poco las paces, entre comillados, con el gobierno polaco en el exilio, permite el reclutamiento de tropas, aunque bueno, luego la cosa está un poco tensa y se escapan, marchan hacia por Persia y llegan al norte de África, que se unen con estas tropas que ya estaban en Siria. Estos forman el segundo cuerpo polaco, que son los que actuarán en Monte Cassino y en toda la campaña italiana, hasta Ancona y más. Y luego también hay unidades de comandos y luego la Armada polaca, que va creciendo en volumen, combate en todas las campañas, tanto en el Mediterráneo, en tema de los convoyes, en Normandía, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en proporción al número de tropas, en un momento dado, en ejércitos aliados estaría la Unión Soviética, Gran Bretaña, o toda la Commonwealth, por así decirlo, Estados Unidos, y luego están ellos, por delante de Francia. Luego, bueno, Francia, evidentemente, con las tropas coloniales se va aumentando su tamaño y luego cuando se va liberando parte de su territorio más. Pero en un momento dado ellos son uno de los mayores aliados que hay. Joder, fíjate, eso no tenía ni idea. Es súper interesante. Oye, vamos al alzamiento de Varsovia, ¿no? Que es uno de los episodios más significativos y trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Y antes, un matiz que hay que hacer, que es distinto totalmente a la historia del gueto, que es la desesperada revuelta y destrucción que sucedió en 1943. Para que quede claro, porque muchas veces se confunde. El lanzamiento de Varsovia, 1944, ¿en qué situación se produjo? Sí, el gueto se alza en el 19 de abril del 43, ¿no? Hasta mediados de mayo del 43, y está un poco impulsado por dos grupos de resistentes de judíos que sabían, bueno, pues la verdad que lo hicieron un poco una acción desesperada, porque el gueto lo estaban liquidando, estaban evacuando a la gente a los campos de exterminio. Y la situación intramuros del gueto ya era totalmente desesperada, ¿no? Estos eran el ZOP, CAV y el ZZW. Pero bueno, hacen lo que pueden, duran lo que duran y bueno, es un fracaso. Lo que consiguen al final es el gueto queda totalmente arrasado, es un solar gigantesco. Y es más, yo creo que hasta los alemanes creo que lo dejaron como una siniestra advertencia, ¿no? Diciendo, cuidado, como os levantéis, fijaos lo que ha pasado a los judíos, ¿no? Vale. A la casa le he dicho muchas veces que no ayudó a estos grupos, pero en el 43 es que poco más podían hacer. Sí que algunas armas sí que se les suministró, pero la CAR lo que estaba era reuniendo armas para su futuro alzamiento. Y ellos a esto lo veían como una especie como de grito, es una forma un poco así de decirlo, un grupo de grito al aire o grito desesperado diciendo no queremos morir sin haber peleado, pero que no tenía ningún tipo de garantía de éxito, ¿vale? Pero lo que es lo que es el alzamiento en sí, ya desde el 43, ¿no? El Estado Mayor polaco se planteaba diferentes escenarios operacionales, ¿no? Para las crecientes fuerzas de la CA y para Polonia, ¿vale? Lo que te decía, se contemplaba una especie de insurrección nacional, en caso de un colapso alemán, ocupar el vacío de poder, o lo que ellos llamaban la Operación Burza, que era como desatar acciones armadas según fuesen avanzando las tropas, voy a decir entrecomillado, liberadoras, ¿vale? Que evidentemente iban a venir desde el este antes que desde el oeste, ¿no? La Unión Soviética era la que estaba empujando en ese momento. Entonces era un poco, pues, eso, delante del avance soviético y produciendo alzamientos locales o más contenidos. Claro, aquí está el componente político, que es lo que te comentaba. La Unión Soviética en ese momento ya estaba formando un gobierno polaco propio, embrionario, de corte comunista, que de hecho estableció su capital en Lublin. Es más, ya estaban empezando a formar tropas polacas bajo la égida soviética, por así decirlo, ¿no? Que era el LWP, que era el Ludowe Wojsko Polskie, que es algo así como ejército popular, una cosa así. Entonces ellos veían que si no hacían nada, la Unión Soviética iba a ir entrando en su territorio y una o dos se podía quedar ya prácticamente con él o colocar un gobierno títere bajo sus dictámenes. Entonces ellos un poco era como, bueno, pues nos vamos alzando diciendo, oye, ojo, que estáis entrando en territorio propio, de polaco, defendido por nuestro gobierno polaco, legal, legítimo, que aunque está en el exilio, es el gobierno legítimo que es el que da continuidad a la Polonia de antes de la invasión alemana y soviética, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en 1944 las tropas de Stalin ya están penetrando en las fronteras polacas. Entonces un poco se da
vía libre a los comandantes para que vayan un poco actuando a su criterio. ¿Qué pasa? Que según van avanzando, las tropas soviéticas entran en las zonas, pudiendo estar ya, digamos, liberadas o no por esta resistencia polaca, pero lo que hacen es los desarman a los soldados, algunos los incorporan de bueno o mal agrado al LWP, y a los oficiales los arrestan y algunos, ¡pum!, desaparecen misteriosamente, ¿no? Entonces, claro, era una situación un poco compleja para ellos. Bueno, más que compleja, una situación muy delicada, ¿no? Porque ellos seguían pensando en el ejército soviético como liberación. No, ellos lo veían como una amenaza. O sea, que ya se temían lo que podía pasar. Sí, de hecho, lo que era una amenaza luego se convirtió en una amenaza real porque ellos ya se habían producido levantamientos en ciertas localidades del este en las que ya habían llegado las tropas soviéticas y lo que te comentaba, ellos ya habían desarmado a este AK, que era lo que te comentaba, la cuarta. Ellos juraban fidelidad al gobierno, o sea, eran militares, se consideraban militares. Aunque fuesen irregulares, ellos eran militares. Los desarmaban, a los oficiales los encerraban y a los más significados, ¡pum!, desaparecían. Y entonces ellos lo veían como una amenaza. Aparte, ellos sabían que ya se estaba este gobierno embrionario que se establece en Lublin, que era procomunista, ya existía. Entonces, ellos veían como que se les estaba comiendo el terreno. Y que, bueno, pues en este caso las grandes potencias, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues, bueno, ya Polonia, que fue un casus belli en el 39, pues ya no tenía a lo mejor la importancia que requería, ¿sabes? Ya estaban pensando en otras cosas. Al decir, Alberto, lo de desaparecían, pues me ha venido Katyn a la memoria. Pero esto fue, ¿cuándo fue? Katyn fue en el 40 fue cuando se producen las ejecuciones, ¿vale? Aproximadamente, bueno, por redondear, son más de 19.000 oficiales polacos que habían capturado los soviéticos. Esto cuando se descubre, los alemanes fueron muy inteligentes porque le dan mucha publicidad. De hecho, se lleva personal de la Cruz Roja, ¿no?, para que vean cómo se realizan las exhumaciones. Incluso hay oficiales aliados, prisioneros, que se les lleva para testificar, para demostrar, bueno, además era cierto, ¿no?, que habían sido ejecutados por los soviéticos. ¿Qué pasa? Que a Stalin hasta le vino bien en cierto modo porque le ayudó a romper las relaciones diplomáticas que mantenía con el gobierno polaco en el exilio, ¿vale? Entonces, como que lo rechazó a este gobierno y ya para ellos solo existían el gobierno del procomunista, ¿no?, que se había establecido en Lublin. Entonces, hasta casi, en cierto modo, le vino bien. Entonces, el descubrimiento fue en el 43, que fue, digamos, el punto de inflexión entre las relaciones del gobierno polaco en el exilio y la Unión Soviética. Ahí se rompe. Sí, lo que estás comentando a lo largo de la charla, el entramado político que al final juega en todo esto. Claro, hola, entonces, sí, no. Decía que esto une, pues lo que estás contando, ¿no? Todo en esa charla es el entramado político que hay detrás del entramado militar. Claro, de hecho, ahora lo vamos a ver. Lo que es la decisión en sí del levantamiento, al final fue una decisión tomada con un fuerte componente político. Estamos ya a finales de julio del 44, ¿vale? Las puntas del avance soviético ya se aproximan a Varsovia, ¿no?, la capital polaca. Y, bueno, se producen varias reuniones del Estado Mayor de la AK en Varsovia, ¿vale? Borko Morawski, que era el oficial al mando de la AK para toda Polonia, ¿vale? Lo que pasa es que estaba en Varsovia. Claro, tenía varias disyuntivas, ¿no? Entonces, una de ellas era el alzamiento o no de sus tropas en la capital y, sobre todo, el momento de hacerlo, ¿vale? Durante varios días, más de una semana, pues se van a suceder diferentes conferencias. Bueno, hay parte de la oficialidad que se muestra más favorable al alzamiento, otros son más precavidos. Son conscientes de sus debilidades de armamento. Ellos, aunque tenían bastantes combatientes, por así decirlo, lo que no tenían eran armas para todos y mucho menos municiones para digamos, sostener un combate continuado durante más de 3 o 4 días, ¿vale? Y esto lo sabía. Entonces, claro, si te alzas muy rápido, fíjate lo que le pasó a París. Se alzó rápido y porque llegaron la segunda división blindada polaca o la segunda división blindada francesa a correr a la carrera, porque si no, seguramente hubiesen acabado con la resistencia en París, ¿vale?, los alemanes. Pues otra una situación, en cierto modo, parecido, por así decirlo, ¿no? De hecho, había un
Monter, que era Antoni Grugel, que era el comandante de la capa para Varsovia. Este era bastante combativo, era muy pro alzamiento, y sin embargo el oficial de inteligencia que estaba allí presente, que era Iranek Osmeki, este era bastante más precavido. Pero bueno, el día 31 de julio hay una reunión, ¿vale? Y ese mediodía Bor Komorowski, que parece que estaba bastante abrumado por la presión, que se le veía lo típico, ojeroso, cabizbajo, vamos, que se nota que, claro, es que es una decisión muy delicada. Recibe a Monter, que era este oficial, el jefe de la AK para Varsovia, y le comunica que hay presencia de... Espera, voy a beber un poquito de agua. Le comunica que hay la presencia de blindados soviéticos al otro lado del Vístula, en una barriada de Varsovia que se llama Praga. Claro, Monter entonces le dice, hay que actuar ya, porque estos están a las puertas de Varsovia y hay que hacerlo sí o sí ya, ¿vale? ¿Qué pasa? Bor toma esta decisión y comunica a sus tropas, que ya imagino además ya estarían ansiosas, ¿no? Que la hora W, o por así decirlo, sería a las 17 horas del día siguiente, 1 de agosto. ¿Qué pasa? Que Bor toma esta decisión sin consultar con el resto del Estado Mayor, y esto va a ser un gran error, porque tampoco habla con este oficial de inteligencia, que era Iranek, el cual llega poco después y iba a desmentir esta noticia de que las tropas blindadas soviéticas habían llegado en masa al otro lado del Vístula, cuando no era cierto, ¿vale? Se habían avistado una pequeña unidad de reconocimiento. Una avanzadilla. Claro, es que no podemos dejar de olvidar que hasta el 14 de septiembre, Praga, que es este barrio que está al otro lado del Vístula, no va a ser ocupado plenamente por el ejército soviético. O sea, fíjate hasta lo que tardó la cosa, ¿vale? Y esa decisión se toma de manera un tanto precipitada y sin lo cual ahora en el momento que se produce el alzamiento también le va a pasar un poco factura a la hora de movilizar a sus hombres. ¿Y cuáles fueron los objetivos militares, o sea, que se plantean en ese momento? Claro, lo que te comentaba, ellos militarmente lo que querían era ocupar la capital, o sea, ocuparla por sus propios medios, de tal manera que para el mundo Varsovia, capital de Polonia, como Estado independiente, se había liberado a sí misma, y los que llegaban tenían que ser o aliados, o si no, se les iba a considerar también como tropas de ocupación. Enemigos. Claro, enemigos. Entonces, ya digo, esta era la decisión política. Militarmente, hombre, al ejército soviético, que de hecho hacía proclamas por radio, alentando a la gente para que se levantase, le venía bien porque, bueno, Varsovia también era un centro de comunicaciones en la retaguardia alemana muy importante. Entonces, todo lo que molestase el traslado de tropas alemanas y demás en este frente le venía de perlas. Pero realmente a los polacos lo que ellos buscaban era liberar su capital por sus propios medios, de tal modo que ellos pudiesen ondear la bandera rojiblanca, diciendo que, ojo, nosotros estamos aquí. Si las tropas soviéticas llegan, tienen que ser como aliados, porque el gobierno ya está aquí. El Estado polaco está presente en su capital. Y claro, si los soviéticos llegaban a una Polonia, a una Varsovia liberada por sus propios ciudadanos, también militarmente les iba a suponer un cierto problema, porque si se comportaban como tropas de ocupación se podían producir combates, lo cual políticamente a Stalin, de cara a Gran Bretaña y Estados Unidos, pues iba a ser muy difícil de explicar, y que aparte militarmente también iba a ser complicado porque se suponía una lucha armada en una ciudad enorme, y los combates urbanos todos sabemos cómo son, lo cual pues sería también otro problema añadido para él. Entonces, estas eran un poco las disyuntivas que se planteaban, pero ellos políticamente lo que querían era liberar su capital, para decir que ellos eran, los propios polacos habían sido los que habían liberado su capital. Oye, Alberto, ¿y los civiles qué papel jugaron, aparte de víctimas en todo esto? ¿Tuvieron un papel activo? Bueno, los eternos sufridores de estos las combates, víctimas. ¿no? Claro, cuando se proclama este alzamiento, ya te digo que es a las 17 horas del 1 de agosto. De hecho, si buscáis vídeos en YouTube, esto es muy fácil de verlos, ponéis Varsovia, ahora W, o Varsovia 1 de agosto. Ahora cada año se homenajea, ¿no? Se suenan sirenas, la gente saca banderas, bengalas, es bastante espectacular, se para todo el tráfico. Bueno, pues es por esto. Vale. Bueno, cuando se lanza esta operación, lo que hace Bor Komorowski es mandar a sus tropas a asaltar las posiciones que ya tenían ellos previamente asignadas. ¿Qué pasa? Que las comunicaciones evidentemente se hacen a través de papelitos, ¿no? Mensajeros y tal, y no a todas las tropas les llega de manera simultánea. Ojo, los alemanes olían la tostada, ¿vale?
Sabían que la AK evidentemente existía, sabían que la ciudad estaba tensa, o sea, estaba calentita, por así decirlo. Lo que no sabían era el momento, ¿no? Sabían, ¿no?, el día de, no sabían cuándo era, ¿no? Entonces, pues lo que habían hecho, como tenían pocas tropas en Varsovia, eran tropas de guarnición, lo que habían hecho era fortificarse en diferentes puntos fuertes, ¿no? Y proteger las infraestructuras que a ellos les interesaban, que eran puentes, aeródromos, cruces de carreteras, cosas así, un poco así, ¿no? Bueno, pues por Komorowski lanza a sus hombres al asalto, te digo, ligeramente armados, con poca munición, y bueno, ellos, pues eso, había unidades, ellos siempre utilizan mucho la nomenclatura militar, tipo batallones y cosas así, aunque bueno, es más de nombre que otra cosa, pero bueno, por ejemplo, pues el batallón tal atacaría estos edificios, cosas así, ¿vale? Aproximadamente eran unos 40.000 combatientes, o sea, 40.000 hombres, ojo, y mujeres, ¿vale? Que también tenían mujeres, pero no todos tenían la capacidad de disparar, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, las mujeres eran el Voiskova Zhuva Koviet, que era el servicio auxiliar femenino, que creo que eran más de 4.000 mujeres que estaban pues, en temas de comunicaciones, sanidad y logística. Pero bueno, militarmente ya te digo que tenían pocas armas y sobre todo poca munición. Entonces se lanzan al asalto, ocupan bastantes extensiones de la ciudad. ¿Y qué pasa? Que lo que queda encerrado es la población civil. Varsovia no está evacuada, es una población muy grande. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el AK en sus zonas que mantiene, los alemanes más o menos en las zonas que ellos controlaban evacúan a todo el mundo, se lo sacan de encima. ¿No? Bueno, de hecho se van a producir bastantes masacres y demás, pero bueno, el AK lo que intenta es un poco, sobre todo al principio, que la vida continúe, entrecomillado, ¿vale? De hecho, se crean periódicos, las panaderías intentan que sigan abiertas, se reparte el correo, además el correo lo reparten niños carteros, que hay muchas fotos de eso. Hay misas, hay fotos de misas donde se celebran bodas, bautizos, etcétera. Incluso hay una emisora de radio que es muy famosa, que es la Radio Błyskawica, que es Radio, que esta emite, además en YouTube pones emisores de esta radio y se escucha, y emite desde el 8 de agosto hasta el 4 de octubre, ¿vale? O sea, prácticamente hasta el final del lanzamiento, y fue un éxito. Los programas siempre iban precedidos por los sones de la Barsavianka, y era de todo, pues noticias, poemas, música, y se transmitía en polaco, inglés y alemán, ¿vale? Los alemanes nunca fueron capaces de acabar con sus emisoras. De hecho, había creo que era suboficial, que era Worf, que era un suboficial de la RAF que había sido abatido, se había fugado y se había unido a la K. Y este es el que ponía voz inglesa a estas emisores de la K. Sí, incluso, bueno, se abren cines, hay también es que hay muchos testimonios fotográficos del alzamiento, porque había bastantes periodistas polacos que lo fotografían, bueno, se crea incluso un pequeño noticiario en este cine. Bueno, ya digo, la verdad que es el tema de los civiles en Varsovia también es bastante interesante y hay incluso algún libro en castellano de memorias que están publicadas por ahí. Luego sí que te paso los títulos para que los pongas, pero que son bastante curiosos. De hecho, incluso ellos se conocen como una generación de... bueno, es una palabra polaca, pero bueno, una generación de poetas jóvenes, muchos integrantes de la K, que escriben pues, poemas durante el alzamiento, canciones también se crean durante el alzamiento, bastante famosas. O sea que, bueno, hay incluso un trabajo cultural también paralelo, ¿no?, que surge a raíz de este alzamiento. Si no te he entendido mal, el alzamiento se produce el 1 de agosto ¿Sabes? Y la situación dura hasta mediados de octubre. Justo, el 4 ya es cuando ya prácticamente ya se acaba todo. Al principio del... ¿Y qué momentos, descríbenos en los momentos más críticos o decisivos, o sea, aquellos que Sí, se pueden bueno, como significativos? Durante los 2 primeros días de lucha, ¿vale?, el AK, lo que te comento, consigue ocupar grandes extensiones de la ciudad. Estamos hablando de barriadas enteras, ¿vale? Por ejemplo, el casco antiguo, la zona centro, etcétera, etcétera. Y también con grandes edificios como el Prudential, que sería el rascacielos del momento de Varsovia. Tenía 16 plantas en ese momento. También se consigue, por ejemplo, los almacenes que tenían los alemanes en la Unscharsplatz, que era desde donde ellos realizaban las evacuaciones en su momento de los judíos del gueto, de donde salían. Había bastantes almacenes. De hecho, acá vas a ver muchos vestidos con parte de uniformidad alemana que capturan estos sitios. El distrito centro, Wola, la central eléctrica de Powisle, Praga, que es este barrio que está al otro lado del río, Mokotów, Żoliborz y parte de Ochota, ¿no?, que son grandes barrios de Varsovia. Pero, ¿qué es lo que pasa? La CAR, lo que te comentó, su pegada inicial, que es de la que dependía todo, no fue tan poderosa como ellos
pretendían o como hubiesen querido. No se movilizan a tiempo a todas las unidades, en algunos puntos fuertes los alemanes consiguen resistir y, de hecho, no consiguen tomar, que esto va a tener una importancia vital, ninguno de los puentes que cruza el Vístula, ¿vale? Permanecen en manos alemanas, ninguno de los aeródromos que están en las afueras de Varsovia, que eran Okochi y Bielani en ese momento, y además los alemanes mantienen puntos fuertes dentro del entramado defendido por el AK, por ejemplo, la universidad, Ciudadela y algunos edificios más, ¿vale? Y esto les va a pasar, las estaciones de tren también permanecen en manos alemanas y esto les va a pasar factura a al AK. ¿Por qué? Porque pasados estos 2 días de pegada, el AK queda, digamos, a la defensiva, no tiene capacidad para hacer más ofensivas, excepto un par de ataques muy localizados que fueron a la universidad y que fracasaron siempre, y luego contra un edificio que era el PAS, que era un edificio de telefonía que está sitiado por el AK y que finalmente consiguen tomar, incluso utilizando lanzallamas caseros, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces los alemanes en ese momento quedan un poco aguantando la presión y se realiza lo que es la respuesta, que es la que al final va a acabar sofocando este alzamiento. Y antes has comentado un poco la situación de los aliados, que bueno, que salvo el compromiso que adquirieron Francia y Reino Unido por los acuerdos con Polonia del principio de la guerra, pero ahora no hacen nada. No, me figuro que el gobierno polaco en el exilio presionaría de alguna forma, decir, oye, que se están levantando, que hay una posibilidad ahí seria de victoria. No hicieron nada. Sí, esto va a ser posterior, pero va a ser un poco posterior a lo que es la reacción alemana, ¿vale? Porque cuando Hitler se entera de esto, claro, imagínate, se pondría como un loco y ¡nein! Pues eso. Y ordena a Himmler, es decir, ordena a las SS, no, ¿vale? No al GER, la eliminación de la resistencia polaca, ¿vale? Un poco como para dar ejemplo. Entonces llaman al Obergruppenführer Erich von dem Wanzelewski, que va a ser el responsable de sofocar este alzamiento. Además ya tenía experiencia en la lucha partisana en el este de Europa, con las connotaciones que todos sabemos que tiene, ¿no? ¿Y qué hacer? Pues primero, eso, estrecha el cerco sobre las posiciones de la AK, intenta agrupar todas las fuerzas que puede, de hecho recurre a todo lo que puede y más, y concentra mucho también artillería, ¿vale? Claro, cuando digo a todo, pues bueno, se crean lo que a los alemanes les gustaba mucho hacer, que eran estos grupos de batalla, estos Kampfgruppen, ¿no? Y uno va a ser el Rheinfahrt y el otro el Rohr, que van a ser el núcleo de este Korpsgruppe Bach, por Bach-Zelewski, ¿no? Que es el que va a sofocar la insurrección. Claro, estas tropas van desde gente que está en instrucción, que se encontraba en Polonia en instrucción, descansando, etcétera, etcétera, pero se le van a unir por los tristemente célebres el Sonderbataillon die Levanger y la Sturmbrigade Rona. La Rona eran antiguos combatientes soviéticos que habían reclutado a los alemanes, ¿vale? Y el Die Levanger era una unidad penal que es también tristemente famosa. Luego, pues, se añaden hasta batallones azeríes, caucásicos, bueno, de Georgia, armenios, vamos, que meten un conglomerado, eso incluso cosacos, bueno, una cosa, un conglomerado de todo, eso sí, siempre bajo el mando de las SS, ¿vale? Y eso le mete un montón de artillería, tanto blindados, y van incluso a llamar a estos monstruosos morteros súper pesados alemanes de 600 milímetros, ¿vale? Con los que van a batir a las posiciones de la AK. Y luego, como el AK no consigue controlar los aeródromos, la Luftwaffe, aunque tenía muy pocas unidades, con 4 Stukas, por ejemplo, que estaban en los aeródromos a las afueras de Varsovia, lo único que tenían que hacer era salir, o sea, despegar, soltar la bomba, aterrizar, salir, y así sucesivamente, ¿vale? No tenían oposición ninguna. Claro, el AK no tenía defensas anticarro, pues tenía los Piat, estos famosos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de los lanzamientos, que eran estos anticarro británicos tan característicos, cócteles Molotov, etcétera, etcétera, ¿vale? Aún así van a conseguir aguantar 2 meses, ¿vale? Pero la batalla es brutal y lo que comentabas antes, contra la población civil, vamos, se ceban muchísimo. De hecho, la Dirlewanger hace en los primeros días, creo que es el 5 o 6 de agosto, hace una masacre en Bola, que todavía se recuerda en Varsovia, en la que se ejecutan más de, no sé si son 10.000 o 15.000 civiles, ¿vale? Con lo que me comentaste tú de qué hacen los aliados, bueno, de hecho, la brigada esta polaca paracaidista, que te comenté antes, en principio en Gran Bretaña,
el gobierno polaco en el exilio, cuando la crea, la idea es que esta unidad salte en Polonia, en caso de un alzamiento, y que ellos, digamos, formen los cuadros de mando de una unidad mayor a la que se unirían pues, los guerrilleros o partisanos, ¿no? que pudiesen. Y piden que esta unidad se mande a Varsovia. Pero es que, claro, logísticamente esto era imposible. Porque, claro, mandar una brigada paracaidista desde Gran Bretaña a Varsovia, o sea, era una auténtica locura. Aparte, los polacos no controlaban ni siquiera los aeródromos de Varsovia, ¿vale? Vale. Lo que te comenté que esto les pasó factura. Sí, sí. De hecho, hubo, bueno, la unidad polaca no se amotinó, pero bueno, hubo situaciones que se tuvo que llamar a la disciplina. El propio oficial al mando, Anders, su hijo era médico en el alzamiento, era médico de la K, o sea que bueno, se pusieron bastantes situaciones como que los polacos presionaron, pero no se tuvo que llamar al orden y no consiguieron. ¿Qué pudo hacer el gobierno polaco en el exilio? Bueno, mandó ayuda, que serían pues, lanzamientos, la mayor parte nocturnos, sobre Varsovia, ¿vale? Utilizan pues para eso aviones eran B-24 de 2 escuadrones que tenía la Fuerza Aérea Polaca en el sur de Italia, en Bari y en Brindisi, y luego desde Foggia le van a unir incluso unos escuadrones de la RAF y de la SAF, que es de la Fuerza Aérea Sudafricana, ¿vale? Estos eran vuelos muy peligrosos, ya te digo, hasta el 21 de septiembre se produce el lanzamiento de unas 100 toneladas de suministros y de los 300 aparatos que participan en estas misiones, aproximadamente el 10% más caen abatidos, ¿vale? Es un trayecto peligroso. ¿Qué pasa? Esto es muy poco, esto es como, vamos, echar gotas de agua en el desierto. Sí que ellos, por ejemplo, pedían mucho los PIAT para tener armamento, municiones y demás, pero esto nada, yo digo, es como regar el desierto. Entonces se recurre a los Estados Unidos y a los bombarderos de la USAF, ¿vale? Y se va a organizar lo que es la operación Frantic. Y en esa operación son a plena luz del día, más de 100 B-17, ¿vale? Sobrevuelan Varsovia a plena luz del día y realizan lanzamientos. Aterrizan en la zona controlada por los soviéticos y luego un viaje de vuelta, creo que bombardean Rumanía, no sé qué, y luego vuelven a Gran Bretaña. Se solicita una segunda misión, pero Stalin la impide, ¿vale? Stalin era muy reacio porque, claro, a Stalin tampoco le interesaba que estas tropas estuvieran presentes. O sea, a él lo que quería era sentarse en la barrera y ver cómo los alemanes les hacían el trabajo sucio y cuando llegan ellos, ya está. Luego llegar ellos. A mesa puesta, por así decirlo, ¿no? Y Stalin se niega. Hay presiones y tal, pero este dice que no, que estos son bandidos, que no sé, bueno, unas excusas que solía poner y no se realiza más. Yo te digo, por ejemplo, la Frantic fue un éxito en el sentido que prácticamente lo hicieron casi sin pérdidas. ¿Qué pasa? Que luego lanzar los suministros, claro, se lanzaban en paracaídas, algunos caían en manos alemanas, otros en manos polacas, pero bueno, no se pudo hacer prácticamente mucho más. Y al final, según los datos que he podido sacar en internet, creo que aproximadamente 200.000 civiles murieron y más del 85% de los edificios de la ciudad fueron destruidos, con lo cual fue un auténtico desastre. Sí, aparte luego los civiles, los supervivientes, los alemanes los sacaron, los evacuaron, los mandaron pues, a unos a trabajar, otros a campos de concentración, la población quedó por ahí dispersa. A los destrozos del sitio del 39, pues se produjeron, que además hubo bastantes bombardeos y demás, pues ya esto, a la ciudad, digo, sí, entre el 85, hay vídeos, es que se ven, es espectacular, entre el 85 y el 90% del casco urbano queda totalmente destruido. Aparte, luego los alemanes también realizan tareas de demolición y demás, los puentes para que las tropas soviéticas no los utilicen. Claro. Aproximadamente es eso, unos 200.000 civiles en el tema combatientes, aunque es difícil, a mí las cifras siempre me dan un poco de miedo, pero bueno, más o menos se estima que entre unos 15.000 combatientes de la CAI y más o menos del eje, un número parecido, ¿vale? También perecen. Eso sí, el 85% cuando en enero del 45 las tropas soviéticas y del LWP entran en Varsovia, digo, eso es más que un montón gigantesco de escombros. También hay que decir que el LWP intentó cruzar el Vístula, ¿vale? Y realizó 2 intentos de cruce en operaciones nocturnas, pero ni tuvieron suficiente apoyo y fueron cosas muy, muy puntuales. Nada, lo único que hicieron al final fue enviar más tropas a una bolsa que no tenía efectos que ya estaba condenada, por así decirlo. O sea, fue poco y tarde, por así decirlo, ¿vale?
Y nada, al final el AK lo que va haciendo, lo que hacen los alemanes es acotan una zona, la saturan con todo tipo de artillería, con todo lo que pueden, y poco a poco van avanzando, destruyendo todas las edificaciones, hasta que el AK no puede más, se retira a través de alcantarillas o como puede, hacia otro de sus núcleos, y así sucesivamente, hasta que, bueno, poco a poco van achicando estas bolsas de resistencia que tenían los polacos dentro de la capital. Ya nos has avanzado un poco la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo ha influido el alzamiento de Varsovia en la memoria colectiva y la identidad nacional de Polonia? Porque a pesar de la derrota, el alzamiento de Varsovia sigue siendo un símbolo del espíritu indomable combativo del pueblo polaco y su lucha por la libertad. Sí, a ver, militarmente, por ejemplo, el único éxito de la AK, aparte, bueno, que no es poco, es plantar cara hasta primeros de octubre del 44, que ya tienes un mérito, es que cuando se rinden, o cuando capitulan, Borko Marowski consigue que Ban Zelensky los considere militares regulares. Entonces, se respeta la vida de las tropas de la AK, ¿vale? Entonces se les considera prisioneros de guerra, los van sacando de manera ordenada de la ciudad y tal. Algunos entregan el armamento, otros lo esconden, etcétera. Bueno, en las situaciones, la población civil, de lo que te comentaba, se dispersa, ¿no? Pero bueno. De hecho, por ejemplo, Borko Marowski acaba en Kolditz, en el famoso Kolditz, ¿no? En el Oflag 4C, el de la serie, no sé si te acuerdas, pues Sí. Acaba ahí. Vale. Incluso hay un caso que muchas mujeres estas de la AK se les envía a un Stalag y que va a ser liberado curiosamente por la primera división blindada polaca en abril del 45, ¿vale? Pero lo que me comentabas tú, ¿no? Claro, Varsovia, bueno, ya destruida, tal, bueno, todos sabemos lo que pasa un poco con la Polonia de posguerra, ¿no? Que queda bajo la gira soviética, se forma un gobierno procomunista y queda, ¿no? En el Pacto de Varsovia. Durante muchos años el tema de la AK prohibido, no es que estuviese prohibido, pero vamos a ver un tema tabú. De hecho, incluso hubo un movimiento de resistencia pequeño, pero que existió muy similar a nuestro maquis durante el franquismo, ¿vale? Sí. O sea que después del 45 hubo bandas armadas, por así decirlo, bueno, no solo en Polonia, en Ucrania, en los países bálticos y demás, ¿no? Que siguieron hasta primeros más o menos del 50, ¿vale? El gobierno polaco siguió existiendo en el exilio, lo que pasa que políticamente ya no tenía ningún tipo de reconocimiento. Creo que los últimos países que lo reconocían fue la España franquista y el Vaticano, me parece. ¿Vale? Lo que sí ellos un poco se quedaron allí, pues mantener la memoria viva, ¿no? de esta Polonia que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, de hecho existe todavía el Instituto de Sikorski en Londres, ¿no? Donde está toda la documentación acumulada, y un poco, pues bueno, mantener un poco este conglomerado de veteranos que habían combatido y que no querían volver a Polonia porque tenían miedo a las represalias, ¿no? También se produjo otra diáspora y había veteranos polacos desde Canadá a Australia, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, poco a poco sí que el régimen polaco va un poco abriendo la mano, empiezan a aparecer películas en los 60, hay una muy buena que se llama Kanał, que es Alcantarilla, es en blanco y negro, pero es bastante claustrofóbica, ¿no? Habla un poco de esta guerra en las alcantarillas y demás. ¿Y qué pasa? Cuando cae el muro en el 89 y Wałęsa en el 90, pues es un nuevo presidente, ¿no? Pues el último presidente del gobierno polaco en el exilio le entrega los símbolos históricos, ¿no? de este gobierno polaco en el exilio, ¿no? Que ya digo, había durado pues casi 50 años, ¿no? Y claro, con esta normalización, digamos, democrática que hay en Polonia, ellos han, digamos, iniciado un proceso de redescubrimiento de su propia historia, por así decirlo, o de reafirmación de su historia, ¿vale? Entonces, investigadores, películas, monumentos, museos, recreadores, el momento de recreación en Polonia es brutal, están un poco pues recuperando esta memoria para explicársela a las nuevas generaciones. Y ya digo, para el que lo dude, buscar cualquier vídeo que ponga Varsovia 1 de agosto y se va a asombrar de este orgullo, ¿no? Que tiene la ciudad, de este alzamiento que, bueno, militarmente sí que estaba condenado, pero bueno, finalmente quizás 50 años después un poco al final quizás haya vencido. Oye, todo lo que sea trabajar la memoria de la historia de tu país, pues es no solamente interesante, sino que es muy necesario. Claro, Pues, yo siempre digo que de ellos pues podríamos aprender un poco a cómo defender nuestra propia historia, que aquí muchas veces, bueno, tú lo sabes que lo has estudiado, que aquí muchas veces se ningunea o se desconoce.
o incluso a veces hasta se percibe como algo malo. Cuando las cosas han pasado, pues se tienen que contar y las cosas que se haya que tener orgullo del país, claro. hay que hacerlo como pues, sin ningún tipo de complejos. Y en eso a mí ellos siempre me han dado un poco de envidia sana, en el sentido de que ellos están muy orgullosos de su historia. También, claro, han estado muy reprimidos durante muchísimo tiempo. De hecho, no son pocos los polacos que ellos consideran que la Segunda Guerra Mundial para ellos acabó en 1989, con eso te lo digo todo, ¿vale? Y bueno, pues como lo viven, lo recuperan y lo intentan retransmitir a sus nuevas generaciones. A mí, ya te digo, eso siempre me ha dado un poquito de envidia sana. Sí. Y hasta aquí, en un principio, íbamos a llegar en el podcast, con la charla con Alberto, pero me propuso una cosa muy interesante, que es hacer un Battlefield Tour. Claro, porque yo que he estado varias veces y a mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué voy a ir? Tal, ¿qué podemos ver? Primero hay que es decir, Varsovia muchas veces tiene el mito de, Varsovia es una ciudad fea. No. Yo siempre digo que es diferente o peculiar. Yo, sobre todo cuando la conocí, que justo acababa de incorporarse a la Comunidad Europea, pues te arrastraba mucho de esas deficiencias, ¿no? del periodo soviético. Nada, ahora ya no tiene nada que ver, es una ciudad dinámica, donde se construye. Bueno, yo ya cuando veo las fotos ya casi ni las reconozco. El casco viejo está totalmente reconstruido, ¿vale? Y es patrimonio de la humanidad, con lo cual ya solo por sí mismo ya merece una visita. Ahora, si nos queremos centrar en temas de la Segunda Guerra Mundial, que es a lo que nos focalizamos, bueno. En plan museos, por ejemplo, está el Museo del Alzamiento. Espectacular, totalmente recomendable, apto para todos los públicos. Si alguien quiere ir con la pareja, que en principio no es muy pro estos temas, que se la lleve, porque es un museo espectacular. Es muy interactivo, está muy bien montado, moderno, a mí me encanta. Está el nuevo Museo del Ejército Polaco, que yo no he podido visitar porque lo acaban de abrir hace poco, que está en la Ciudadela. Pero sí vi los fondos que existían en el antiguo y no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de la historia polaca, eran espectaculares. La sala de húsares alados, acuerdo de los estandartes napoleónicos, espectacular. También merece una visita. Y luego, lo que es el casco urbano en sí, bueno, el casco viejo, si sabes buscar, incluso ves impactos todavía de balazos en edificios que han reconstruido. En el lateral de la catedral hay una cadena que está incrustada desde el vehículo blindado que la voló en su momento. Los alemanes utilizan estos vehículos blindados pequeñitos que los controlaban remotamente con cables y luego los volaban, ¿no? Pues ahí está la cadena del edificio que es la catedral. Hay otros edificios muy interesantes como son el del PAST, que está Central Telefónica, que el edificio sobrevive, el Prudential, que es este rascacielos de 16 plantas, que hay una foto muy famosa con un impacto de 600 milímetros en su parte alta. Ese edificio existe. La Universidad Vieja, que la Cala intentó asaltar varias veces, también existe en el sitio. Y luego está la sede de la Gestapo, que también es un pequeño museo. Está, bueno, el Paviak, que son los restos de una antigua cárcel zarista que los alemanes utilizaban para coger presos de la resistencia polaca. Queda una galería prácticamente, pero con sus celdas y tal, además es bastante aprensivo, o sea, da un poco de yuyu visitarla, también se puede ver. Y luego en plan monumentos, pues mira, están de los del gueto, y está el que es más espectacular de todos, que es este monumento al alzamiento del 44, que son grandes figuras que representan a soldados de la CA en diferentes posiciones, uno metiéndose en las alcantarillas, uno corriendo, un sanitario y tal, y que está justo delante de la Catedral de las Fuerzas Armadas. Cementerios. En el extrarradio hay uno que es Palmyri, que es un lugar de ejecuciones de estas acción que realizaban los alemanes, ¿no? Contra la intelectualidad polaca y los judíos y tal. Se puede visitar, hay un centro de interpretación, hay un vídeo, es bastante duro, bueno, a mí me impresionó bastante el vídeo. Y luego dentro de Varsovia está Powalski, que es un cementerio, a decir precioso es un poco raro, pero es que es un cementerio muy bonito porque es como un bosque, es un sitio muy bonito. Y ahí están las tumbas de la CA y combatientes polacos de diferentes épocas, ¿vale? Y bueno, es un poco en plan museos y demás. Luego, toda la ciudad está llena de placas, pequeñas, aquí murió tal, no sé qué, que te explica un poco las acciones de qué pasaron en cada sitio y banderas, o sea, es algo que está muy vivo. Y para los que no lo sepan, porque van a ver un símbolo que se repite muchísimo por toda la ciudad, es como una especie de ancla, ¿vale? Esto es un símbolo que en realidad es una W y una P que
que es un símbolo que utilizaba la resistencia polaca durante la ocupación y sobre todo durante que quedó muy, digamos, muy unido al tema del alzamiento. Y este símbolo, bueno, se puede leer como es el Polska Bolcząca, que es como Polonia lucha, una cosa así. Y bueno, se creó durante la ocupación alemana un poco como firma de las acciones que realizaba la K, ¿vale? Porque se pintaba rápido y un poco quedó como ya digo, como cuando hacían una acción, ellos pintaban esta WAP juntas que parece un ancla, ¿vale? Y esto lo van a ver por toda la ciudad, repartido en camisetas, banderas, monumentos. También por cierto, hay un monumento bastante espectacular a los deportados al este de Europa. Y en la Catedral de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, entrando a la derecha, creo que había también una capilla dedicada a los oficiales fallecidos en Katyn. O sea que hay mucho para ver, ¿eh? Hay mucho para ver, eso te estoy escuchando y espero que a nuestros oyentes les venga muy bien, pero es que a mí me va a venir de cine, porque es que en un mes viajamos a Varsovia, con lo cual todo esto irá en una agendita para no perderme detalle. Muchas gracias, Alberto, por compartir tu conocimiento y perspectivas sobre ese tema tan importante, tan desconocido. Y seguro que nuestros oyentes pues, han aprendido mucho hoy. Yo por lo menos lo he hecho y he disfrutado con tu exposición. A todos nuestros oyentes, pues gracias por acompañarnos en este episodio de Historias sin pretensiones y no olvidéis suscribiros y dejaros vuestros comentarios. Alberto, muchísimas gracias por A ti por la invitación. Y bueno, pues hasta la próxima. Yo me he apuntado ya algunas cositas para escribirte y poder tener otros podcasts. Pues nada, aquí estamos. Desde Soria, cuando quieras, no tienes más que llamar. Muchísimas gracias, Alberto.